Juan capítulo 4, vamos a leer el versículo 23 y 24 para tener nuestra segunda parte de la adoración, ¿verdad? Hemos predicado la semana pasada sobre la adoración que no agrada a Dios y ahora vamos a estar examinando la adoración que sí agrada a Dios, la adoración aceptable, agradable delante de nuestro Dios. Bien, dice el versículo 23 al 24, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Amado Dios y Padre Santo, bueno, soberano y Rey que estás en el cielo, sea bendito tu nombre en esta noche una vez más, Padre. Y te pedimos, Señor, tu dirección, pedimos la guía de tu Espíritu Santo, tu poder en nuestra vida, Señor, para que tú nos guíes y nos enseñes cómo hemos de alabarte y adorarte como pueblo redimido por Cristo, Señor. Padre, guíanos a enseñarnos la manera verdadera, la manera real de una adoración en espíritu y en verdad, Señor. Ministra, Padre, al predicador, para que hable tus palabras con claridad, con sencillez y con profundidad. Guía al predicador con tu Espíritu Santo y guía al que escucha para que aprenda, para que reciba tu palabra, sea transformado, renovado, sea instruido en la alabanza y adoración que tú deseas y que tú mereces, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué adorar? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? Nosotros adoramos a Dios porque hemos sido creados para adorar a Dios. Esa es nuestra función principal. Ese es nuestro propósito. Por ejemplo, hermanos, un libro está hecho, creado y diseñado ¿para qué? No para ponerlo como un pisapapeles o para ponerlo como un levantador, ni para que sea un adorno. Un libro está hecho ¿para qué? Para leer. Una mesa fue hecha y fue creada ¿para qué? Con un propósito, para asentar cosas sobre la mesa. Una silla en la cual están sentados fue hecha ¿para qué? Para que se sienten, tiene un propósito. El propósito del ser humano, el propósito del hombre, y según el catecismo de Westminster, en su pregunta número 1, ¿cuál es el fin y propósito último del hombre? La respuesta de aquellos puritanos, de aquellos pastores que hicieron el catecismo es: el fin y el propósito número 1 del hombre es adorar a Dios. Y añade, disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Adorar a Dios. Ese es el propósito. Hemos sido diseñados para ello y necesitamos entonces saberlo y luego necesitamos saber cómo desempeñar la función. De ahí que estamos viendo la adoración que desagrada a Dios, que vimos la semana pasada, y la adoración que agrada a Dios, la hemos visto. La estamos viendo en este momento, o lo vamos a ver. Dios quiere que le adoremos. Ese es otro motivo. Dios quiere que le adoremos. Hay mandamiento de adorar a Dios en los salmos. En toda la Biblia hay mandamientos de hacer reverencia y de exaltar al Señor. Lo haremos siempre, es lo que he dicho. Fuimos diseñados para eso y lo haremos siempre. ¿Qué harás cuando estés en el cielo? Cuando estés en la Nueva Jerusalén, ¿qué haremos nosotros cuando estemos en el cielo? Por siempre y para siempre. Adoraremos a Dios. Alabaremos al Señor por siempre. ¿Qué dice la adoración celestial en Apocalipsis? Habla de que todos juntos, una gran multitud estarán adorando a Dios. Y estarán postrados delante del Señor. Y adorarán al Señor para siempre. Entonces es muy importante saber cómo tenemos que adorar a Dios.
Si eso es nuestro propósito, yo debo de ahora comprender, saber, aprender de qué manera quiere Dios, cuáles son las instrucciones para funcionar bien en mi propósito, que es adorar al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la base bíblica, la base espiritual para que nosotros podamos adorar a Dios de manera adecuada, de manera verdadera y de manera sincera, la base fundamental es Cristo y su Evangelio. Cristo y el Evangelio. Si Cristo no está presente y si el Evangelio no está presente en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro conocimiento, no podemos adorar bien y adecuadamente al Señor. Jamás podremos adorar bien a Dios. Adoraremos mal al Señor. Será deficiente, no será agradable al Señor. Porque solamente el Evangelio, solamente Cristo es quien produce un corazón contrito y humillado, que es necesario para la adoración. Un corazón contrito y humillado. Entonces, dice David, serán agradables los sacrificios y los holocaustos. Entonces, ¿yo cómo consigo eso? Con el Evangelio, con Cristo, el corazón contrito y humillado. Eso es fruto de la comprensión del Evangelio, que viene a ser, según otros textos, la verdad de la que habla Cristo, en espíritu y en verdad, basado en una verdad tan gloriosa que es el Evangelio, verdad gloriosa. Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros y vivió por nosotros también una vida sin pecado y resucitó de entre los muertos. Esa verdad gloriosa es la que nos tiene que motivar a adorar, a alabar al Señor. Si no está presente, no va a haber una verdadera adoración. Evidentemente el Espíritu Santo juega un papel fundamental porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Guía a mi espíritu, guía a tu espíritu a adorar. Ya basta de adoración falsa y deficiente. En muchas iglesias o en nuestra iglesia. Y procuremos una adoración viva, real, en espíritu, en verdad, eficaz. ¿Hace cuánto que no adoramos concentrados, que no adoramos con todo nuestro ser? De verdad, disfrutando de la presencia de Dios mientras adoramos. Y no estar pensando en otra cosa mientras lo hacemos. Dejemos de hacerlo. El apóstol Pablo nos da una pequeña introducción de cómo hemos de adorar al Señor. Porque hoy lo que vamos a ver es cómo es que tenemos que adorar, lo que le agrada a Dios. Romanos 12:1. Vamos a Romanos 12:1. Y dice lo siguiente. Pablo va a decir en este versículo lo que yo ya he dicho en otras palabras. Miren, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahí la ofrenda, ahí el holocausto, ahí la adoración. Y que tiene que ser vivo y santo. Luego dice, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Que debería de ser lo normal. Que debería ser así. Cotidianamente tu culto en adoración al Señor debe ser ese. ¿Cuál? El sacrificio vivo, cada vez, no una vez al mes o una vez al año, mi adoración buena. No, cada vez que adoramos a Dios, que dicho sea de paso, nuestra vida debe ser una vida de adoración. Debe ser una vida de adoración. ¿Por qué? El apóstol Pablo dijo también que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, sea para la gloria de Dios. O sea, con el fin de glorificarle, con el fin de adorarle, glorificarlo para su gloria, es adorarlo. Cuando trabajo, mi actitud y mi manera en la que trabajo debe adorar a Dios. Cuando como un filete delicioso, en los sabores que disfruto deben adorar a Dios. Yo te voy a decir, wow, gracias Señor, qué rico. Cuando tomo un vaso de agua fría, cuando hace calor y cuando tengo sed, debo adorar a Dios. Cuando estoy estudiando, debo adorar a Dios. Cuando estoy disfrutando con la compañía de un amigo, de una amiga, de mi esposo, de mi esposa, debo adorar a Dios en eso. Por eso, toda mi vida tiene que ser una vida de sacrificio vivo. Pero ¿cuánto más, pregunto, sí o no, cuánto más debería hacerlo cuando nos juntamos como grupo, como iglesia, como un solo cuerpo, a hacer específicamente solo esa función de adorar?
Porque ciertamente adoramos todo el tiempo y debemos adorar todo el tiempo, pero todo el tiempo adoramos con nuestra actitud o con nuestras acciones dentro del mundo, ¿no? Trabajo, amigos, estudio, etc. Y eso debe adorar a Dios. Debemos hacerlo de manera que lo glorifique nuestra actitud. Pero hay un momento concreto, que es el que hemos tenido antes, hace un momento, ¿verdad? De adoración exclusiva al Señor. En donde se supone al menos, que la iglesia se reúne en ese momento para solo adorar a Dios. Y lo adora a Dios adorándolo, no lo adora a Dios estudiando, que debemos hacer, como he dicho. Adora a Dios y lo glorifica glorificándolo directamente, y no lo hace comiendo o bebiendo, no lo hace trabajando. Entonces hay un momento más específico aún para adorar, que es el tiempo de adoración. Y por ahí corren algunos dichos de personas cristianas que dicen: bueno, yo no expreso mucho mi adoración y no adoro mucho en la iglesia, pero yo en mi casa adoro. Ahí sí que yo adoro al Señor a solas y siempre lo estoy adorando. Es difícil creer eso. Difícil. ¿Por qué? Porque si no haces lo que tienes que hacer cuando te reúnes como cuerpo, aquello que Dios te manda, el lugar propicio, el momento adecuado, donde todos están entonando al Señor su adoración, ¿tú no lo haces? ¿Cuánto menos lo vas a hacer cuando estés a solas? Cuando vienen otras distracciones, cuando tienes otras cosas que hacer, cuando quieres dormir o cualquier otra cosa. No lo vas a hacer, es mentira. Es una mentira cuando las personas dicen: no, bueno, pero yo en mi casa adoro. Si no adoran en la iglesia, cuando se reúnen para eso específicamente, no lo hacen en su casa tampoco. Es como el que dice: yo en mi casa oro. Pero si aquí a veces, que no lo sé, porque no lo veo, pero si aquí cuando oramos, cerramos los ojos para orar 3 minutos y no ora, me cuesta que luego diga que en su casa a solas va a orar. Si aquí no lo hacen 3 minutos o 2 minutos cuando oramos al principio y medio o al final. Esa es la idea. Debemos adorar. Como Pablo dice, quiero explicar este pasaje introductorio. Por consiguiente, es una expresión que conecta todo lo anterior con lo que te voy a decir ahora mismo. Porque si no hubiera nada anteriormente, ¿por qué Pablo va a decir por consiguiente? ¿Por consiguiente qué, Pablo? ¿De qué hablan? Pero Pablo ha dicho algo. Dio todo un discurso anterior, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Explicó el Evangelio, explicó la perdición del ser humano, explicó la depravación del ser humano, explicó la forma en que Dios va a juzgar al que conoce la ley y al que no la va a conocer. Explicó que la salvación es por fe, como la fe de Abraham. Explicó que todo aquel que sea salvo luego lucha con su pecado, pero que todo aquel que está en el Espíritu Santo está seguro, está firme, es salvo, que no hay nada que nos separará del amor de Cristo. Explicó la gloriosa doctrina de la predestinación en el capítulo 9 y 8 también. Y explicó el misterio con relación a Israel. ¿Qué es Israel? ¿Quiénes son realmente Israel? Todo eso lo explicó el apóstol desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y ahora en el capítulo 12 él dice: entonces, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de contar, todo lo que te acabo de decir, ¿no? Desde el capítulo 1 al 11, por consiguiente, ahora, en consecuencia, presentaos, hermanos, os ruego por las misericordias. Las misericordias son todo lo que te he contado, lo que has recibido, lo que conoces ahora en Dios. Bueno, te ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, perfecto, agradable, como su culto racional, como su culto diario, continuo. ¿Ven? Lo que estoy diciendo es, amparándome en Pablo, que para adorar como Dios quiere, la verdadera adoración está fundamentada en el conocimiento y en la valoración en mi corazón del Evangelio, que es lo que está del capítulo 1 al 11 y que es lo que le hizo expresar a Pablo. Ahora, por consiguiente, en vista del Evangelio que te acabo de describir, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, sus almas, sus mentes, su corazón. Preséntense a Dios como una ofrenda agradable. Así que entonces nosotros tenemos que conocer el Evangelio. Y como dije en el culto de esta mañana, aparte del Evangelio,
que podemos predicar acá, que podemos enseñar aquí en la iglesia, ¿no? Preocupémonos de manera deliberada, de manera que yo lo busque, ¿no? El aprender más del Evangelio. Hay libros, me pueden preguntar, hay artículos en internet, ahora no hay excusa, ustedes pueden buscar y aprender más sobre el Evangelio, artículos, leer sobre el Evangelio. Porque esa comprensión es la que me va a llevar a adorar a Dios. Bien, como hicimos la semana pasada, ahora lo vamos a hacer, pero con esta parte que es mucho más agradable, que es la adoración que Dios acepta y a la adoración que a Dios le agrada. Vamos a ver ejemplos bíblicos, narraciones cortas, donde se ven expresiones de adoración y vamos a poner ahora en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos se van a fijar en la verdadera y buena adoración. Aquella que sí fue aceptable y agradable, no la que fue desechada como vimos la semana pasada. Así que vamos a la historia de Caín y Abel otra vez, pero en lugar de pensar y hablar de Caín, vamos a hablar de Abel. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 y vamos a leer los mismos pasajes, vamos a leer del 3 al 5. Escucha lo que dice Génesis 4, del 3 al 5. La historia, ¿verdad? La conocen, escuchen. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Amén. Ahora miremos la ofrenda de Abel. Sabemos que la ofrenda de Caín no fue agradable, pero ahora veamos la ofrenda de Abel. Primero, obviamente Abel tenía un corazón recto para con Dios. Punto número 1, hermanos. Tenía un corazón en línea a la voluntad y al agrado de Dios. Desde la perspectiva del conocimiento que él tenía de Dios, él creía en el Señor, él respetaba al Señor, obedecía al Señor con todo lo que hasta su momento él conocía de la revelación. Y eso hacía entonces que tenga un corazón correcto. Ahora, tener su corazón correcto lo llevó a dar una buena ofrenda de adoración. Tener el corazón correcto te lleva a dar una buena ofrenda de adoración. Miren lo que dice. Versículo 4. Abel, por su parte, trajo, aquí está, de los primogénitos la grosura de los mismos. Abel hace 2 elecciones, hermano. 2 elecciones. Abel es pastor de ovejas, o pastor en general, ovejas, camellos, toros, de todo seguramente. Pero él agarra y dice, yo le voy a dar una ofrenda, un sacrificio de adoración al Señor. Y luego les voy a explicar que la palabra ofrenda o sacrificio, holocausto, es adoración. De momento ténganlo ahí en mente. Yo le voy a dar al Señor, dice Abel, una ofrenda agradable. Y él agarra y dice, tengo aquí 10,000 ovejas, para hacer el ejemplo. De entre estas 10,000 ovejas hay 120 ovejas que han dado por vez primera su cabrito, ¿verdad? Su cordero. Es la primera vez. Son primogénitos. Hay 120. Hay muchos otros cabritos nuevos, pero no son los primeros, sino que ya es la tercera, cuarta camada, segunda camada. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Ok. Entonces, él selecciona de entre los recién nacidos que son por primera vez nacidos de una oveja. Los primeros hijos, el primer hijo. Ahora, esa es la primera elección. La segunda elección que hace Abel, al tener un corazón para con Dios, él quiere darle lo mejor, pero lo mejor de lo mejor. Y él escoge ahora
de la grosura de los mismos. O sea, de entre los mismos primogénitos él agarra y observa cuáles son los más gordos, fuertes, perfectos, sin manchas, sin defectos, porque pudiera haber un primogénito pero con algún defecto. Bueno, ese no. Pudiera haber un primogénito sin defecto pero raquítico, medio flacucho. Ese tampoco. Le voy a dar al Señor, de entre lo primogénito, lo mejor, lo más gordo, lo más fuerte, lo más rico. Cuando nosotros le damos al Señor nuestra adoración, ¿le damos lo mejor o no le damos lo mejor? ¿Y te importa o no te importa darle o no darle lo mejor? ¿O no te importa o no te interesa? Hablando del tiempo, por ejemplo, ¿le damos nuestro mejor tiempo a lo largo del día? Si le damos tiempo, claro, a Dios. Bueno, si le damos tiempo, le damos un tiempo de calidad. En serio, hermano, pregúntense, examínense. El Señor es lo que hace. La palabra es una espada de doble filo. ¿Qué hace? Corta. Hace daño a veces. Cuando yo le doy tiempo, le estoy dando un tiempo que es bueno de manera física para mí, porque quiero decir, estoy muy cansado o estoy con todo el vigor, con toda mi ánimo. O le doy el tiempo, nuevamente, si es que se lo doy, ya el que me sobra, ¿no? Estoy medio cansado, apenas puedo abrir los ojos, ya no puedo más con mi vida. Y quizás ahí le doy 2 minutos, 3 minutos. O quizás no estoy cansado, pero tengo prisas porque quiero hacer otra cosa. Y justo en medio de alguna prisa yo quiero darle tiempo al Señor, con tal de decir que le di tiempo. O le damos un tiempo concreto, bueno, ya sea en la mañana, si se sienten mejor en la mañana, ya sea en la tarde o ya sea en la noche, cuando mejor se sientan para darle el tiempo. Y cuando sientan, conocen su cuerpo y su mente, que están mejor. Se lo dan. Le damos nuestra mejor alabanza en la adoración cuando estamos acá. O pudiera ser mejor. Yo les pregunto de verdad, cuando cantamos, cuando usted canta al Señor, ¿le canta de la manera en que le gustaría que Cristo lo encuentre si Él viniera en ese momento? O le diría, ay, me pilló mal, uy, me pilló sin cantar, uy, me pilló aquí medio durmiendo. ¿Cómo le cantas a Dios? ¿Cómo le adoras a Dios? ¿Cómo cantas al Señor? ¿Cómo le cantamos nosotros como iglesia? O estamos errados, o estoy errando, hermano, al hablar de esto, hermanas. Dios quiere que nuestra adoración, que es en general, por eso he dicho el tiempo en nuestras casas, pero aquí también sea la primogénito, la grosura, lo mejor. ¿Por qué me reservo? Jeff Purcell, un predicador americano, dijo en una conferencia sobre adoración, escuche esto, hermano, porque es verdad, y a mí me marcó mucho. Dijo, muchos cristianos que nos gustan el deporte, y a mí me gusta, soy del Barcelona en el fútbol, vamos a ver un partido de fútbol, o vamos a ver un partido de béisbol, o vamos a ver un partido de lo que sea, de deporte, que nos gusta y somos fans. Y cuando nuestro equipo va ganando, marca un touchdown, o como se pronuncie, un gol, un batazo. Cuando nuestro equipo gana, ¿cómo lo celebramos? ¡Gol! ¡Ya! ¡Qué alegría!, ¿verdad? Toda nuestra emoción y nuestra fuerza, ¿no? ¿Sí o no? Nos alegramos. ¿Y por qué no lo hacemos así para Dios? Pregunta Jeff. ¿Es que acaso Dios no le metió un gol a la muerte a tu favor? ¿No le metió un gol a Satanás, el príncipe de las tinieblas, y no te ha dado la victoria del partido de la final de finales? ¿No se merece ese mismo grado de atención y de emoción en tu vida personal? ¿Es verdad, no? ¿O no es verdad? Claro que se la merece y no lo estamos haciendo. En cuanto a nuestro tiempo, ¿cuántos, hablando del fútbol, cuántos son idolátricos del fútbol o de cualquier otra cosa? Y el día del Señor, el día domingo, ¿qué dicen? Es que tengo un partido, dicen algunos, ¿no? Es que son las semifinales, o son las finales, o lo que sea, o juega mi mujer, o juega mi primo, mi hijo, lo que sea. Y entonces, ¿qué? Por eso no vas al culto, a alabar al Señor.
No le estamos dando tiempo de calidad, de adoración, lo estamos menospreciando. Y cuando llegamos aquí, como he dicho, ¿cómo es que se muestra nuestra adoración? Cuando le damos una ofrenda que es lo primogénito y la grosura. Pero primero, ¿le estamos dando ofrenda en realidad? Pregunto eso porque, hermano, acá nosotros no pedimos ofrenda, ¿no? La mayoría de las iglesias piden. Permítanme que se los diga, este agravio, acá no pedimos ofrenda, pero el cristiano debe ofrendar. Es una responsabilidad y es un deber cristiano. Ahora, ¿ofrendamos? Y si ofrendamos, pregunto, ¿son los primogénitos y la grosura de mi ofrenda? ¿Es algo bueno que le estoy dando a Dios? ¿O es lo que me sobra? Como el tiempo que me sobra y como las fuerzas que me sobran. ¿También es el dinero que me sobra? ¿O es algo bueno que le ofrendo al Señor? Porque, como he dicho, nuestra adoración involucra todo, ¿no? Todo. Y todo debiera ser bueno, lo mejor. Pablo lo acaba de decir antes, ¿no? En Romanos 12:1. Todo nuestro ser, como un sacrificio vivo. Abel entendía eso. Abel no escatimó lo mejor. Él veía su ganado y él decía, lo mejor de este ganado, lo mejor se lo voy a dar al Señor. Lo voy a quemar en holocausto. Y a veces nosotros lo mejor para mí, y esto, lo que sobra para el Señor, lo que sobra de mi tiempo, lo que sobra de mi esfuerzo, lo que sobra de mi trabajo, lo que me sobra de las ganas también, a la hora de cantar, bueno, no tengo ganas, lo que me sobra. Tenemos que darle lo primogénito. El Señor espera la grosura y lo mejor de nosotros en toda nuestra adoración. Bien, quiero que vayamos al texto que leímos anteriormente en Génesis también, capítulo 22. Génesis 22. En este capítulo, hermanos, hermanas, en Génesis 22, se menciona por primera vez en toda la Biblia, hermanos, la palabra adoración. A partir de ahí se nombra más veces, ¿no? Pero aquí es la primera vez. Por lo tanto, es cuanto menos curioso, interesante y pertinente indagar en qué contexto y qué quiere decir en este pasaje o qué representa la palabra adoración aquí, qué transmite, para tener una idea bíblica de lo que Dios quiere decir cuando inspiró la palabra adoración a Moisés en el libro de Génesis. ¿Qué entiende Dios por adoración en este pasaje? Lo vamos a ver. Vamos a leer del versículo 5 al versículo... Bueno, no, vamos a leer del 1 al 5, del principio al 5, para tener el contexto. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Ahora presta atención al versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, que eran los siervos que él tenía y que lo habían acompañado hasta ese lugar. Le dice lo siguiente, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Pregunta, ¿qué es lo que Dios le había pedido a Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Le pidió que sacrificara a su hijo. El propósito primario, número 1 de este texto acá, en la narración de la historia, es mostrarnos y enseñarnos la prueba de fe del corazón de Abraham. ¿Ok? Pero de manera secundaria y también importante, vemos allí en la teología bíblica de que Cristo está presente en toda la Biblia, vemos acá que en realidad la idea de Abraham sacrificando a su hijo Isaac solo era una representación por anticipación de lo que Dios, unos 4000 años después,
o 3000 años después, iba a hacer con su propio hijo en la cruz. El altar, la leña, iba a ser la cruz, el madero. Isaac iba a ser Cristo. Pero en esta ocasión nadie le iba a decir a Dios, para. Como Dios se lo dijo a Abraham, para. ¿Verdad? Conocemos la historia. Así que el punto principal es, en realidad, o los dos puntos como principales, podríamos decir, es ver la prueba de Abraham, de su corazón, de que él no esté idolatrando a su hijo, al que tanto amaba y esperaba, y ver que esté todavía en sintonía de verdadera adoración y devoción a Dios. De ahí la prueba. Y luego darnos una imagen velada, una pequeña foto, un pequeño adelanto de lo que Dios haría luego con su hijo. Ahora, lo que nos importa a nosotros es ver el sentido de lo que aquí se transmite como adoración. En el versículo 5. Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. Para Abraham, adorar, para él y para Dios que inspiró las palabras, adorar era ofrecer aquello que más amaba y más le costaba. Su hijo. Dios le pidió que matara a su hijo en un holocausto. Y Abraham dice a sus siervos, iremos hasta allí con el muchacho y vamos a adorar. ¿Cómo? Porque lo voy a sacrificar a mi hijo para Dios. Lo voy a dar como una ofrenda de adoración. Dios te va a pedir y te pide la mejor adoración. Y a veces eso es dar lo mejor que tienes. O si no lo mejor que tienes, lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? La comodidad, puede ser que te la pida y dejes de tener que estar cómodo. Y no estoy hablando precisamente de cosas materiales que pudiera ser, pero quizás deberías de hacer alguna cosa que Dios te está llamando a hacer y aún no la quieres hacer. Te está llamando a la incomodidad, a rendirla. ¿Qué es lo que más amas? El dinero. ¿Qué es lo que más amas? Un hijo, una hija como Abraham. ¿Es tu esposo un ídolo? ¿Tu esposa un ídolo? ¿Un amigo? ¿Una clase social determinada de la cual yo no quiero salir y no me quiero juntar con otra clase? Y no porque yo me crea santo y diga, no, es que con esta gente pecadora no me quiero juntar. No, no se trata de eso, sino se trata de mi ego, que quiere estar solamente con cierto tipo de personas. A veces Dios te va a pedir que tú rindas aquello que tú más amas. A veces no, te lo va a pedir y que lo ofrezcas en holocausto como adoración. Aquel que se va a jugar al fútbol cada domingo y no va a la iglesia, o va domingo sí, domingo no, pero él dice que es cristiano, ¿no? Dice que lleva 15 años de cristiano en la iglesia. Dios lo llama a ofrecer en holocausto a su ídolo del deporte, de adoración, a abandonarlo y dejarlo por Dios. ¿Cómo pretende, como vimos, verdad, en la vigilia, cómo pretende decir quiere ir al cielo si cuando toca la comida, la cena, que es la palabra de Dios, él no está presente, demostrando que con su acción no quiere en realidad ir al cielo? Dice, como ese fariseo dijo, ay, qué gozoso el que esté, sí, tú crees que quieres ir, pero no quieres, porque no vienes, porque no rindes tus ídolos y los ofreces como holocausto de adoración a mí. Esta palabra en hebreo, adoraremos, ¿ok?, que se escribió en hebreo, es sachá. Es la palabra ahí traducida por adorar, sachá. Y significa, en hebreo, inclinarse o postrarse. O sea que adoración implica inclinar espiritualmente mi corazón y espiritualmente mi mente, mi vida delante de Dios. Pero si mi corazón se postra, si mi mente se postra, lo más normal que mi corazón y mi mente, que controlan mi cuerpo, haga que mi cuerpo se postre también. Por eso parte de la adoración es postrarse. Parte de la reverencia es postrarse. Parte de la humillación es postrarse.
No es que el postrarse lo adora, porque es mi espíritu postrado. Pero al igual que la fe sin obras está muerta, y es la obra la que me muestra que mi fe es viva, ¿no? De la misma manera mi adoración en espíritu se demuestra en mi forma externa. En cómo, si mi corazón y mi espíritu está postrado, se debe de ver en mi cuerpo también. Si no, al igual que una fe que no obra, tendríamos que decir que una adoración que dice estar postrada en el interior, pero que no te mueve en lo absoluto en el cuerpo, también está muerta. La otra palabra en griego es en nuestro texto de Juan capítulo 4. Ahí cuando dice adoraremos al Padre, en ese pasaje se está hablando de la palabra en griego proskuneo. Esa es una palabra griega que se tradujo ahí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra adorarán. ¿Y qué significa proskuneo? Significa besar hacia adelante o besar hacia alguien. Como cuando se produce un juramento de bandera militar. Yo recuerdo que lo hice una vez. Entonces uno va marchando, se detiene ante la bandera, se inclina y da un beso. Como muestra de admiración, de respeto y de compromiso. En este caso, más que compromiso y respeto, de reverencia y admiración y adoración. Proskuneo. Hago una reverencia de adoración. Me postro ante Dios. Esas son las dos palabras que hay en la Biblia para hablar de adoración. Sachá en hebreo y proskuneo en griego. Bien, la adoración, como he dicho entonces, es un postrar primeramente de nuestro corazón y nuestro espíritu, pero luego también de nuestra vida y de nuestro cuerpo exterior. Se lo voy a demostrar y se los voy a mostrar de la siguiente manera. Quiero que pensemos en el primer y más grande mandamiento. El más grande de los mandamientos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una expresión de mi amor es la adoración. Yo podría cambiar la palabra amar momentáneamente, ¿no? Y decir, adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sería el mandamiento, ¿sí o no? Ahora, la parte de adorarás al Señor con todo tu corazón, hermanos, implica, ¿o no? ¿Sí o no? Implica sentimientos, implican mis emociones que están involucradas en mi corazón. ¿O las emociones son un pecado? No, no son ningún pecado. Porque las emociones las creó Dios en mi ser. Si no, yo le diría al Señor desde el principio, Señor, ya venimos con un defecto de fábrica cuando nos hiciste. Lo hiciste mal porque nos pusiste emociones, ¿no? Lo que está mal es poner mis emociones en una dirección equivocada. Eso está mal, eso es pecado. Centrar mis emociones en otro lugar que no sea en el Evangelio. La verdad, acuérdense, en espíritu y en verdad. Mis emociones tienen que surgir y nacer del Evangelio. Por ejemplo, mis emociones no pueden surgir y nacer de la música. No deberían, aunque surgen a veces. Esa no es una adoración, esa no es una emoción que adora o que sea fruto de una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración fruto de la emoción de la música. Entonces yo no me puedo emocionar delante del Señor simplemente por la música o porque quien está a mi lado se está emocionando, yo también me emociono. La emoción tiene que ser una emoción controlada por mi mente. Mi mente controla mi corazón. Y mi corazón informado por la mente que conoce el Evangelio, que conoce a Cristo, que conoce la gracia de Dios, entonces produce emociones santas, emociones espirituales, que luego afloran en mi cuerpo, en mi piel. ¿No? ¿Me hago entender? ¿Sí? Con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahí está la parte intelectual. Mi mente tiene que ser sometida también en adoración. Por eso Dios habla y nos manda de que tenemos que escudriñar las Escrituras. Y que cuando yo estoy también adorando, yo debo saber qué estoy diciendo y por qué estoy adorando, por qué lo estoy diciendo.
Cuando canto al Señor, cuando adoramos al Señor o cuando hago cualquier otra cosa para la gloria de Dios ahí fuera, lo tengo que hacer consciente de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Bueno, lo hago por agradecimiento, y eso lo veremos al final en un texto también. Lo hago con conocimiento de causa del Evangelio, como dijo Pablo. Por consiguiente, conociendo pues el Evangelio, preséntense como un sacrificio vivo. Conociendo, entendiendo, teniendo una mente que ha sido informada, que conoce a Dios, que conoce el Evangelio y lo aprecia y lo ama. Y entonces somete a su corazón a una adoración en espíritu y en verdad, en donde las emociones de ese corazón están bien informadas, salen de una verdadera adoración de la verdad, que es el Evangelio, que lo domina. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Para reconsiderar, porque uno puede preguntar, ¿cómo el Evangelio va a hacer eso? Claro que sí. Si tú recuerdas que tú estabas perdido, destinado desde siempre, desde que naciste, a ir al infierno, si tú recuerdas y haces memoria lo vil, lo miserable que éramos, lo perdido y desorientado que estábamos sin Dios, sin Cristo, y ahora haces memoria de eso, y tú dices, y Dios me salvó, y Jesucristo me encontró, y el Señor me redimió, y Él me liberó de mi pecado. ¡Wow! Eso es el Evangelio. Eso me tiene que llevar a adorar a Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces no me tiene que llevar a adorar a Dios simplemente pensar que tengo que adorar a Dios, nada más. Eso es una obligación y tengo que saber que tengo que adorarlo, pero la motivación adecuada y correcta no es esa, sino el Evangelio en mi mente. Dios en mi mente. La cruz y su significado en mi mente. Sin el Evangelio no hay verdadera adoración. No lo hay. Nunca lo va a haber. Y finalmente, con todas mis fuerzas, amarás al Señor tu Dios, y dijimos, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Esto implica el espíritu, y con todas tus fuerzas. Esto implica mi cuerpo e implica ¿cómo se dice? Mi ofrecimiento, es la palabra que ando buscando, mi ofrecimiento para servir al Señor con mi cuerpo. Porque amarás con mi cuerpo, bueno, adorarás con tu cuerpo. Por eso es que la adoración sí implica expresiones externas, hermanos. Y yo quiero que en esta iglesia tengamos libertad para hacerlo. ¿Sí? Libertad. Sin importar quién esté a mi lado, sin importar qué piense nadie. Ahora bien, no se olviden, mi cuerpo está subyugado, está dominado por mi corazón. Y mi corazón está dominado por mi mente. ¿Y qué domina mi mente? El Evangelio de Dios. ¿Ven el orden? Así que cuando yo voy a adorar, no con mi cuerpo, no es que lo adore, sino que cuando mi cuerpo va a expresar mi adoración espiritual, cuando lo va a expresar adecuadamente. Y cuando yo estoy cantando del gozo del Señor, realmente mi cuerpo, y si es que mi espíritu realmente siente ese gozo, mi cuerpo lo tiene que expresar, mi rostro tiene que expresar el gozo, y acordarme de Cristo, y acordarme del cielo, y acordarme de sus promesas, y expresarlo. Si en algún momento estoy cantando de mis pecados, de mi flaqueza, puedo poner una cara quizás momentáneamente de tristeza por eso, expresando mi dolor de cuando fallo. Pero rápidamente una estrofa cambia el gozo de la gracia y del perdón y del sustento. Y entonces digo, pero tú me perdonas y me vuelvo a gozar. ¿No? ¿Sí o no? Los salmos nos hablan de dar palmas al Señor. De adorar al Señor con todo nuestro ser. De postrarnos de rodillas. De levantar manos. Ahora, de nada me sirve, porque no quiero que ninguno lo malinterprete, yo levantar mano, yo dar palmas, danzar, que también se habla de danza, si no lo hago de corazón y si mi corazón no está informado por mi mente, y si mi mente no conoce bien el Evangelio. Lo estaré haciendo mal igual. De nuevo, tomando a Abel en el ejemplo, de nada le serviría a Abel, no le serviría de nada dar lo primogénito y la grosura de los primogénitos si lo hace por simplemente orgullo. Lo hace para que el resto vean que él lo hace. O lo hace simplemente por costumbre.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 lo dice de otra manera también. De nada me sirve, ¿de qué sirve entregar toda mi riqueza, todo el dinero, mi dinero del mundo, todo lo que tengo a los pobres? O aún entregar mi propio cuerpo a ser quemado. Si no tengo amor, de nada sirve. Por lo tanto, ¿de qué me sirve postrarme de rodillas, levantar mis manos, dar un brinco, danzar, cualquier cosa de esas, si realmente mi espíritu, si realmente mi corazón, si realmente mi mente no está dominada por el Evangelio, dominada por una expectación, por una admiración a Dios, a su gracia, a su palabra, a todo lo que Él es? Debe de estarlo. Y estándolo así, correctamente admirado y centrado en Dios, entonces mis manos santas son realmente santas. Entonces mi postrarme, quizás de rodillas, puede ser válido delante del Señor, porque expresa lo que mi corazón y mi mente están sintiendo, mi espíritu está haciendo por dentro, se está postrando. Entonces, pegar un brinco de gozo y de alegría, aunque el del otro no lo haga, porque el otro quizás está solo llorando, lo está expresando de otra manera, sí es válido. Lo que no es válido en cuanto a la danza es lo que hacen muchas iglesias, de organizar ahí 10, 15 personas a danzar. No tienen ni idea de por qué danzan. Danzan porque les gusta la música, lo primero, porque les gusta. Danzan luego porque se ve bonito, o sea, estética. Y por último, danzan por costumbre, sin más. Eso no es una adoración, eso no sería una danza nacida del Espíritu y de la verdad, porque fue organizada. Y la adoración en espíritu y en verdad surge espontáneamente. O sea, yo estoy aquí, me gusta el ritmo, estoy en la iglesia, hermano, estamos aplaudiendo, y le digo a mi hermano de la iglesia, sígueme. Amén. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Nada. La música, el ritmo nada más. Y incluso he obligado a otra persona a seguirme en el mismo ritmo. Quizás él no quería y diga, bueno, pero como está bonita el ritmo, vamos. Eso no sería una expresión de mi cuerpo que surgió de una alabanza o de una adoración espiritual. Pero si yo estoy cantando al Señor un himno, cantando una alabanza, un cántico, estoy con mis ojos cerrados o abiertos, pero estoy pensando en la gracia, en el amor, la salvación, en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que está haciendo, y me da por dar un brinco, amén, y levantar mis manos. Sí, Señor. Eso salió de lo profundo de mi corazón, de la verdad bíblica, y fue expresado de manera espontánea. Para eso no hay restricción, lo podemos hacer aquí. Amén. Pueden. Si usted desea darle una palmada al Señor, usted puede dárselo. Lo podemos hacer, no hay problema. Hay libertad para hacer las cosas bíblicas. Y siempre que sean en espíritu y en verdad, en realidad. Y esto solo sea una expresión externa de lo que está ocurriendo por dentro. ¿Ok? Bien. Adoremos a Dios con todas nuestras fuerzas. Como ya he dicho, con manos santas, es decir, con corazón puro, limpio. Así debe estar nuestro corazón para adorar al Señor. Humillado, como dijo el salmista, ¿verdad? Ahora, el Salmo 2.11, quiero que veamos aquí una característica de la adoración que es también bien importante. Y ya vamos acabando esto ya para ir terminando. Salmos 2.11 sobre la adoración. Adorad al Señor con reverencia. ¿Qué es reverencia? Ahora lo voy a decir. Y alegraos con temblor. Alegraos con temblor. Bueno, la reverencia, hermano, la reverencia, mis hermanas, no es estarse quieto. Sin más. Eso no es reverencia. Eso se llama silencio. Y si el silencio solo adorar a Dios,
los templos budistas adoran más que otros templos, que otras iglesias. Porque los templos budistas o algún templo hindú, ahí hay un silencio. Pues el silencio no adora. El cementerio estaría adorando a Dios. El silencio no es reverencia. La reverencia está en el corazón. La reverencia está en mi mente. La reverencia se produce cuando yo no estoy pensando en otra cosa o yo no estoy divagando en otro tema, en otras cosas de mi vida, cuando se supone debo de estar adorando, cuando se supone debo estar atendiendo a Dios en su palabra. Y si usted ha estado haciendo eso, no lo haga más. Por favor, céntrese en adorar a Dios en el culto. Y céntrese en escuchar bien la palabra de Dios, aquí o en cualquier otro lugar donde en un momento pueda estar de visita y alguien exponga la palabra con reverencia. La reverencia es lo que tuvo el pueblo de Israel cuando Esdras leyó en el libro de la ley, en el capítulo 8 de Nehemías, y el pueblo decía amén a cada parte que leía Esdras. Todos concentrados. Tanto es que luego terminaron llorando porque todo el pueblo lloraba y Esdras le dijo, no lloréis. Pues este es un día de alegría, no de llanto ni de tristeza, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Eso es reverencia. Así que reverencia y estar callado no es. Hay iglesias que confunden eso, que piensan que absoluto silencio y no mover, que no se mueva una mosca y que no haya un aplauso, que no haya una mano levantada, es reverencia. Eso no es reverencia. Tal y como dije antes, que levantar la mano o postrarme tampoco puede ser necesariamente adoración si no está bien hecho, si no surge de un corazón y de una mente centrada en el Evangelio. Ni lo uno ni lo otro sería la conclusión, sino aquello que refleje mi adoración espiritual y en base a la verdad. Alegraos con temblor, tenemos que aprender eso. Y hermanos, si a veces no sabemos hacerlo, ¿qué nos cuesta en oración decirle al Señor, Padre, enséñame a adorarte con reverencia? ¿No? ¿Sí o no? Señor, enséñame a alegrarme con temblor, sin cruzar una línea hacia la burla, hacia lo irreverente, hacia la confianza excesiva que quizás a ti no te agrada. Oremos al Señor y que Él nos enseñe. Para finalizar, vamos a leer dos textos. En 1 Samuel 15, ...22... Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Dice así: y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios? Y hemos visto que Abraham nos enseñó que dar un sacrificio y un holocausto, en este caso era su propio hijo, significaba adorar. Entonces aquí dice, se complace, vamos a pensar en la adoración de un holocausto o sacrificio, el Señor, pero dice, como en la obediencia a la voz de Dios. Se complace, es la pregunta del Señor, en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia en la voz del Señor. Lo que está tratando de decir, se complace tanto en el sacrificio, en el holocausto, como en realidad se complace en la obediencia. Es decir, a Dios le complace mucho más mi obediencia, que como un acto de adoración, que el sacrificio y que el holocausto. No dice que no le complace el sacrificio y el holocausto, pero dice que se complace más, tanto más en la obediencia que en los sacrificios y en los holocaustos. Mira lo que dice, continúa el pasaje. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y prestar atención, a la palabra de Dios, a la predicación, a la adoración, a la escritura, a la lectura. Prestar atención mejor que la grosura de los carneros. La obediencia es también una de mis mejores adoraciones al Señor. La obediencia. Y dice Miqueas, y con esto acabo, en el capítulo 6, versículos 7 y 8 lo siguiente. Mira, escucha.
¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Le voy a dar al Señor algún tipo de ofrenda para que Dios me perdone? Como que sobornando a Dios por lo que le doy para que Él me perdone. No, mire lo que dice. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y aquí viene. ¿Y qué es lo que demanda o exige el Señor de ti y de mí? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Practicar justicia, amar la misericordia, no solo hacerla, sino disfrutar hacer misericordia, amar ser misericordioso, que no es lo mismo que hacer misericordia sin más. Como no es lo mismo no odiar que amar. Esto complace al Señor aún más que un cántico en realidad. Y yo les motivo, les animo y les exhorto a una obediencia en adoración a Dios. Hemos visto todas las aristas de la adoración y probablemente habrán muchas más. Pero estas son las fundamentales. Y el punto central es Cristo, su evangelio en nuestra vida. Y ser agradecidos con Él para ofrecerle lo mejor. Lo mejor. En el Salmo 50, del 7 al 14, no lo voy a leer, se habla de que mi alabanza y mi adoración debe de ser con acciones de gracia, gratitud. Dios quiere gratitud. Que yo le agradezca lo que Él ha hecho. Gracias, Señor, gracias. No que le pague lo que ha hecho, porque no puedo. Simplemente sea agradecido con Dios y exprésalo en tu adoración, en tu ofrenda, en tu esfuerzo, en tu tiempo. Démosle al Señor lo mejor de nosotros. Lo vamos a hacer a partir de ahora como iglesia. Por lo menos acá, en el cántico y en sus vidas privadas, cuando estén con quien estén. Adoren al Señor, ya sea que coman, que beban o hagan lo que hagan. Háganlo para la gloria, para la adoración de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar.